con la doctrina de la creación del hombre revelada en la Biblia es la teoría de la evolución. Esto todos nosotros ya hemos estudiado o escuchado en el colegio. Esta teoría es que de alguna manera llegó a la existencia siendo una célula viviente, y de esta célula viviente el hombre evolucionó por un proceso de selección natural. La evolución intenta explicar todas las complicadas formas de vida en este mundo por este proceso natural. Esto ya hemos escuchado, como ya dije, y es increíble que a partir de una célula todo vino a existir, e incluso el hombre. De acuerdo a la teoría de la evolución, todas las plantas, animales y el hombre fueron formados por un proceso de pequeños cambios llevados a cabo por mutaciones, las cuales se creen que explican todas las especies. Sin embargo, las mutaciones son casi invariablemente dañinas más que beneficiosas, y nunca se han observado series de mutaciones que sean beneficiosas o que hayan producido una nueva especie. De acuerdo con esto, mientras que el registro bíblico reconoce que puede haber variaciones dentro de las especies, declara que Dios creó los animales según su especie. Y aquí en Génesis 1, 21 y 24 y 25, nosotros vamos a encontrar dichos relatos. Ahí están los textos bíblicos que nos hablan de esto. Vamos a leerlos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales están llenas las aguas según su género, y toda ave según su género, y vio Dios que era bueno. En el capítulo 1, versículos 24 y 25 dice: entonces dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, ganados, reptiles y bestias de la tierra según su género, y fue así. E hizo Dios las bestias de la tierra según su género, y el ganado según su género, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su género, y vio Dios que era bueno. Entonces, ahí está el relato bíblico. Y en contraste con los animales, el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Cuando habla del hombre, ahí vemos en Génesis 1, 26 y 27, es un versículo demasiado conocido, pero vamos a leerlo. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre, a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, aunque muchos adeptos a la evolución admiten que es solo una teoría, los fósiles revelan que no ha habido evolución sistemática de las formas más bajas de vida a las formas más altas. No hay una comprobación científica. Teoría es teoría, hecho es hecho. La evolución se constituye en la única explicación que el hombre natural ha sido capaz de ofrecer en contradicción a la doctrina bíblica de la creación. Está basada claramente en un concepto naturalísimo, más bien que en el origen sobrenatural del hombre. Ahí está la gran diferencia entre la evolución y la creación. La ciencia no admite las cosas sobrenaturales, los milagros, la misma creación del hombre, sanidades
y etcétera. Ellos creen en esto, que hubo la evolución y esta es la única forma de intentar contradecir la doctrina bíblica de la creación. De igual manera, la teoría de la así llamada evolución teísta es otra teoría que Dios usó la evolución como un método para ser sostenida, depende de una negación del significado literal de la narración de la creación bíblica. Entonces aquí está otra teoría, la llamada evolución teísta, que es una evolución, no como dicen los ateos, pero ellos admiten que hubo una evolución como forma de que de a poquito el hombre fuera creado y la misma naturaleza. La doctrina de la creación del hombre está enseñada claramente en la Escritura. No es esta primera evolución teísta. Teísta viene de teos, de la palabra teos, que significa en griego Dios. Ya, esta evolución yo no abrazo, no acepto, pero acepto la doctrina de la creación del hombre. Ella está claramente en la Escritura. Por ejemplo, Juan capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses capítulo 1, versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Es muy claro lo que la Biblia nos muestra. Todo lo que tocamos, vemos, palpamos, olemos, oímos, no fue hecho de cosas visibles. Según la Biblia, fue hecho por la palabra de Dios. Y según el autor a los Hebreos, que dice, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. El primer capítulo de Génesis se refiere a Dios como el creador cerca de 17 veces. Y se puede encontrar cerca de 50 referencias más en la Biblia. Entonces, ahí está. Algunas enseñan directamente sobre la creación y otros pasajes implican que Dios es el creador de Adán y Eva. Aquí, por ejemplo, Éxodo 20, versículo 11, leemos, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. El Salmo 8, de 3 a 6, dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿quién es el hombre para que de él te acuerdes? Y el Hijo del Hombre para que lo cuides. Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles, y los coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre todas las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo tus pies. En Mateo 9, 4, 5, Marcos 10, 6 y 7, observen, y conociendo Jesús sus pensamientos dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? En Marcos 10, 6, 7, pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra.
Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre. Lucas 3, 38. Cainán de Enos, Enos de Set, Set de Adán y Adán de Dios. Son relatos acá. Creo que el primer versículo que hemos leído, la referencia no corresponde, pero el segundo y el tercero nos hablan de esto, de la creación. Y acá en Lucas 3 está mostrando, observe bien, Cainán de Enos, Enos de Set, Set de Adán y Adán de Dios. Entonces, si cambiáramos acá la organización de los nombres, Dios creó a Adán, de Adán salió Set, de Set salió Enos, de Enos salió Cainán. Es decir, acá está hablando de una descendencia casi o prácticamente directa del hombre hacia, de Dios hacia el hombre. Dios creó al hombre. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 9, pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Aquí está hablando del orden de la creación. Primero el hombre, después la mujer. En 1 Corintios 15, 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aquí este versículo habla claramente de esta doctrina que llamamos la doctrina del pecado. Adán pecó y todos pecaron, pero en Cristo todos serán vivificados. Primera de Corintios 15, 45, así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, es decir, Jesucristo, espíritu que da vida. Primera de Timoteo 2, 13, 14, porque Adán fue creado primero, después Eva, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Aquí son versículos que nos están hablando del orden de la creación. El verdadero concepto de la creación es que Dios creó el mundo de la nada. Puesto que en Génesis 1:1 no se hace mención de ninguna existencia previa. Como se presenta en Génesis, el hombre es la máxima obra de Dios en la creación. Y se declara que toda la creación tuvo lugar en 6 días. Entre aquellos que aceptan la Biblia como la obra inspirada de Dios, se han dado diferentes explicaciones a estos días de la creación. Entonces, cuando se habla de la creación, incluso hay los que hablan de eras, los que hablan que fueron muchos y muchos siglos entre un día que nos habla la Biblia y otro día, pero la Biblia nos habla de días. Son literales. Algunos ven la narración de Génesis 1 como una recreación, siguiendo una primera creación, la cual fue juzgada y destruida en conexión con la caída de Satanás y los ángeles caídos. Esto nos daría la evidencia de que el mundo inorgánico existía mucho antes de la creación descrita en los 6 días de Génesis 1 y 2. Son teorías, no hay ninguna prueba bíblica de que esto haya pasado. ¿Ya? Entonces, aunque las teorías digan esto, la Biblia nos habla otra cosa. Algunos miran los 6 días como periodos de tiempo más cortos o más largos que 24 horas, porque la palabra día a veces es usada para periodos más largos, así como en la expresión
el día del Señor. Otros insisten, sin embargo, que dado que se usan los números con la palabra día, debe explicarse a un día de 24 horas, tal cual nosotros lo tenemos. En este caso, se presupone que Dios creó el mundo con edad aparente, como lo hizo, por ejemplo, en la creación del hombre mismo y en el caso de los animales. Otros, sin embargo, señalan a la sugerencia de que el tiempo involucrado fue más largo que 24 horas debido a expresiones como las de Génesis 1:11, donde el árbol frutal se presenta creciendo de la tierra. Vamos al texto. Y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla y árboles frutales que den fruto sobre la tierra, según su género y con su semilla en él, y fue así. Entonces, después cuando se lea todo este texto, después nosotros vamos a enviar los textos, ustedes se van a dar cuenta de que la creación es literal, 6 días. Mientras que Dios podría haber creado un árbol completamente crecido, el hecho de que se diga que crece implica un periodo más largo que 24 horas. Mientras que los evangélicos han diferido en la interpretación precisa del proceso de la creación, la mayoría de los intérpretes que sostienen la inspiración e infalibilidad de la Biblia atribuyen la presente existencia de los animales y del hombre a la creación inmediata de Dios. Y en la escritura no hay evidencia, ahí está, no hay evidencia del desarrollo evolucionario de las especies por leyes naturales. Entonces, aquí voy a volver acá un poquito. Un ejemplo, si así fuera, Dios creó a Adán. Hizo a Adán, dice, del polvo de la tierra, ¿cierto? Le dio forma, sopla en él el aliento de vida. Ahí viene la pregunta. Adán, según el relato bíblico, allí era un bebé o era un hombre. Según la Biblia, fue un hombre adulto. Entonces, en el caso de los árboles, como fueron creados según la palabra de Dios, no hay problema. Para nosotros sí hay, porque tenemos que plantar una semilla, tenemos que regar, tenemos que cuidar, tenemos que hacer varias cosas. Pero para Dios no hay esa necesidad. Él dijo y las cosas fueron existiendo. En el caso de Adán también. El Señor ordenó y Adán fue formado del polvo de la tierra. El Señor le sopla el aliento de vida y dice que ahora aquel muñeco de barro y polvo se convierte en un alma viviente. Así nos dice la Biblia. Muy bien, saliendo de un poco de la creación, porque esto fue solamente un preámbulo, vamos a ver la naturaleza del hombre. Vamos a dar una introducción a esto. De acuerdo al testimonio de la Escritura, el hombre en su forma humana presente fue creado por Dios como la conclusión y consumación de toda la creación. Se dice del hombre que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios y que Dios respiró en él el aliento de vida. Génesis 1:26, y dijo Dios, hagamos al hombre en nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza,
y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Génesis 2:7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz el aliento de vida y fue hombre un ser viviente. Es lo que nos dice la Biblia. Estas distinciones califican al hombre por sobre todas las otras formas de vida que están sobre la tierra e indican que el hombre es una criatura moral con intelecto, capacidad para sentir y voluntad, completamente distinto a los animales. Aunque haya la mascota más inteligente, jamás va a superar al hombre. El hombre es una criatura moral con intelecto, con capacidad para sentir y voluntad. Hablando en líneas generales, la creación del hombre incluyó aquello que era material, porque él fue creado del polvo de la tierra, e inmaterial, el aliento de vida. Esta doble distinción tiene referencia al hombre exterior, es decir, lo que es externo, la parte física, y al hombre interior. Y Pablo nos habla, incluso hace una analogía al vaso de barro y su tesoro. Él usa esta expresión para hablar de nosotros los seres humanos. Observa bien lo que dice 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Es una comprobación bíblica de eso, de la parte material del hombre, el hombre exterior, y la parte inmaterial, que es su interior, la parte que no se ve, pero existe. El hombre interior se renueva de día en día. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahí está las comprobaciones bíblicas respecto al hombre. Mientras que el alma y el espíritu del hombre se presentan existiendo para siempre, el cuerpo retorna al polvo desde donde fue formado, y el espíritu va a Dios quien lo dio. Es bíblico. Eclesiastés 12, versículo 7 dice: entonces volverá el polvo a la tierra, como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Es algo bastante interesante cuando analizamos la formación del cuerpo humano, y nosotros literalmente tenemos en nosotros como seres humanos, obviamente tenemos la parte, los músculos, los nervios, los huesos, pero la verdad es que nosotros somos exactamente lo que dice la Biblia, polvo, porque en nosotros, por ejemplo, hay calcio. El calcio se encuentra en medio del polvo, un ejemplo. Pero dentro de nosotros hay magnesio, hierro y tantos otros minerales que están ahí en el polvo de la tierra. Entonces, somos polvo.
y el polvo vuelve a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. De acuerdo a ello, la gente puede matar el cuerpo, pero no puede matar el alma. Ahí está la gran victoria de los salvos, que nos puede matar el cuerpo, pero jamás podrá matar el alma. En Mateo 10:28, Jesús dijo, y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no puede matar el alma. Más bien, temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Esta segunda parte está hablando de quién? Del Señor, el Creador. Entonces, más bien, temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Solamente Dios tiene esta capacidad. Esto es justamente la sentencia de aquellos que no nacieron de nuevo, de aquellos que no conocieron al Señor. Cuando la escritura considera la parte inmaterial del hombre, a veces usa varios términos intercambiables. Veamos. En Génesis 41, versículo 8 dice, y sucedió que por la mañana su espíritu estaba turbado y mandó llamar a todos los adivinos de Egipto y a todos sus sabios, y Faraón les contó sus sueños, pero no hubo quien se los pudiera interpretar a Faraón. Aquí hay una mención a espíritu, la parte inmaterial del hombre. Salmo 42, versículo 6. Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres del Hermón, desde el monte Mizar. Desde el monte Mizar. Aquí de nuevo encontramos, ahí están los textos bíblicos. El salmista está diciendo, mi alma está en mí deprimida. Ahora, nosotros aún aplicando estos términos a Dios, vamos a encontrar lo siguiente. Isaías 42:1, he aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él traerá justicia a las naciones. Aquí habla del espíritu. Jeremías 9:9, por estas cosas no los castigaré, declara el Señor. De una nación como esta no se vengará mi alma. Hebreos 10:38 dice, mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Algunas veces se distingue el espíritu del alma del hombre. Hay esta distinción, espíritu y alma. Hay algunos pasajes bíblicos que nos hablan, dice, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está una mención que habla de espíritu, alma y cuerpo. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división, observen bien, hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. A pesar de las altas funciones de la parte inmaterial del hombre, a veces se atribuyen al espíritu y a veces al alma. Y aquí hay varios pasajes bíblicos
El espíritu se menciona usualmente en las escrituras como aquella parte del hombre capaz de contemplar a Dios. Entonces vamos a ver, ya como concluyendo esta primera clase, vamos a ver esto, justamente con los versículos bíblicos. Mateo 8, 36 y 37, pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pues quedará un hombre a cambio de su alma. Marcos 12:30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. En Lucas 1:46, entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor. Hebreos 6, 18 y 19, a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, seamos grandemente animados los que hemos huido para refugiarnos, echando mano de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como anhela el alma, una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo. Entonces aquí son versículos que hablan bastante del alma. Santiago capítulo 1 versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras vidas. Y el alma es aquella parte del hombre la cual está relacionada al yo y las varias funciones del intelecto, sensibilidades y voluntad del hombre. Sin embargo, también se usan otros términos de la naturaleza inmaterial del hombre. Veamos. Éxodo 7:23. Entonces se volvió Faraón y entró en su casa sin hacer caso tampoco de esto. Salmo 37:4. Es interesante ahora que vamos a ver otros términos referentes al alma o al espíritu. Por ejemplo, Salmo 37, versículo 4, pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Romanos 9:2, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Aquí está hablando de qué? De los sentimientos, está hablando de la sensibilidad, está hablando de la parte psicológica del hombre. Romanos 10:9-10, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Es interesante, ¿no? No está hablando del corazón, este órgano que tenemos que nos da vida material, está hablando de otra cosa, ¿ya? Está hablando de nuestro ser interior. Efesios 3:17, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, y sigue después el apóstol Pablo hablando unas cosas muy preciosas. Hebreos 4:7, Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Me voy a quedar por aquí, porque sería demasiada información para tan poco tiempo. Yo me voy a quedar por aquí y en la próxima clase vamos a hacer un repaso y vamos a dar continuidad a esto. Voy a dejar de compartir a partir de este momento y si
si hay alguna pregunta referente a lo que acabamos de estudiar. Si hay alguna pregunta, Sí, sí tengo alguna pregunta. ya. Cuando dice la gente puede matar el cuerpo, pero no matar el alma. O sea, ¿cómo eso? ¿Qué es el alma? El alma en lo de adentro, el corazón. Sí, el alma es justamente lo que acabamos de ver, esta parte inmaterial del hombre. Yo no veo el alma, yo no sé cómo es el alma, no tiene forma, no es visible, pero es tan real en nosotros que, por ejemplo, si ahora, aquí, mientras te estoy hablando, me sale el alma, muero, físicamente, físicamente. Un cuerpo sin alma no vive. Y es tan claro esto que, por ejemplo, una persona muere, no hay ánimo, no hay vida, no hay nada. Es un cuerpo. Incluso yo, en lo particular, yo no soy favorable, por ejemplo, muere una persona, ella debería ser sepultada inmediatamente, porque es un cuerpo que incluso ya está entrando en descomposición. Muere en cerca de 4 horas, ya comienza el proceso de descomposición. Y hay unos que aceleran más, otros menos, pero en una cuestión de días es una masa completamente informe, totalmente deformada. ¿Por qué? No tiene vida. Y lo que da vida, y nosotros pensamos que lo que nos da vida, a ver, es mi salud, es mi corazón que está bien, los órganos funcionando, no, el alma. Entonces el alma, esta es la parte del hombre juntamente con el espíritu. Y si hacemos, vamos a ver después, incluso hay términos. Un término se llama dicotomía, el otro se llama tricotomía cuando habla. La dicotomía dice que tenemos cuerpo y alma solamente. La tricotomía dice que tenemos cuerpo, alma y espíritu. Algunos dicen, algunos dicen, por ejemplo, algunos dicen, por ejemplo, que el alma es la parte que tiene que ver con nuestras emociones, tiene que ver con nuestra personalidad, ¿cierto? Y el espíritu es la parte del ser humano que está en contacto con Dios. Y es muy interesante. Jesús, por ejemplo, dijo que debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. A la Biblia no me está diciendo que debo adorar a Dios con mi carne, con mi cuerpo o con mi alma, porque el alma me habla de emociones. Emociones, la parte psicológica del hombre, los sentimientos, la voluntad y todo eso. Ahora, el espíritu, que incluso según Eclesiastés, cuando uno muere, el cuerpo que es polvo vuelve a ser polvo, se descompone y es literal. Yo ya he visto una exhumación, ya he participado de una exhumación y de una persona que yo conocí, era muy simpática, muy guapa, y eran puros huesos, nada más que eso, huesos que uno toca y incluso es como dos palos, hacen un ruido y nada más que eso, porque allí es la parte, como vimos, es la parte, todavía la parte material, pero es lo que sobró. Ahora, el espíritu del hombre es el que hace contacto con Dios, es el que habla con Dios, es el que puede sentir la presencia del Señor. María, la mamá de Jesús, dijo, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se alegra en mi Dios, mi Salvador. Entonces el alma, nadie puede matar el alma, a no ser el Señor, a no ser el Señor, según las Escrituras. Entonces, si queremos conocer más,
bastante lectura de la palabra de Dios, que esto nos va a enseñar mucho. ¿Algo, Ya. algo más? No, nada más. Entonces, Yani, vamos a orar y vamos a dar por terminada esta clase y el miércoles volvemos si el Señor permite. Si, por ejemplo, si mi alma, si mi espíritu no vuelve a Dios y no me voy a la tierra, al polvo, el miércoles ciertamente estaremos de regreso. Oremos. Señor, muchas gracias porque tenemos, Señor, la oportunidad de conocerte y reconocer quiénes somos, Señor. Somos obra de tu creación. Y según tu palabra, fuimos hechos a la imagen y semejanza tuya. Señor, que podamos en el nombre de Jesucristo vivir de manera tal que podamos glorificarte completamente, Señor, como salvos y no solamente como criaturas completamente perdidas. Somos tuyos, Señor, y te damos gracias por tu gran obra en nuestra vida cuando nos diste a Jesucristo, tu Hijo, quien murió por nosotros en la cruz. Muchas gracias por este tiempo y que en todo, Señor, tú seas exaltado y glorificado. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Así que nos vemos, Yadira. Cuídate. Chao.